presenta CMI Última Emisión. Fiscales de Estados Unidos dicen que el ELN es una amenaza para su país. Se comprometen con el gobierno colombiano a combatirlos. Militar retirado no acepta cargos por corrupción. Mañana se define si va a la cárcel. Así avanzan los trabajos en el kilómetro 58 de la vía Llano. Gobierno dice que carretera se abrirá en septiembre. 45 niños indígenas guayú han muerto en el último año por desnutrición. Abren centro de apoyo para atender a niños que son utilizados por sus padres para la mendicidad. Corte Constitucional define si el oso chucho es un animal con derechos. Dramático relato de niña migrante en Estados Unidos. A su papá se lo llevaron en redada masiva. Naciones Unidas dice que hay que comer menos carne y más vegetales. Insólita expulsión de diputada en Kenia por llevar a su bebé al Parlamento. Y en deportes, victoria de Junior sobre Bucaramanga esta noche por la Copa Colombia. Goles de Alfredo Morelos y Luis Sinisterra en fase previa de Europa League. Colombia suma oro y bronce esta noche en Juegos Panamericanos con el atletismo. Ilusionismo, levitación, escapismo y lectura mental son algunos de los ingredientes de The Illusionist, el nuevo espectáculo que aterrizó en Bogotá. Se los tengo en minutos cuando nos conectemos desde Beat Bop Gallery. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Fiscales de Estados Unidos se comprometieron con el gobierno de Iván Duque a incrementar los esfuerzos para combatir al ELN. El presidente les pidió que se reconozca al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, como aliado de la guerrilla. El presidente Iván Duque se reunió hoy con una delegación de fiscales federales de los Estados Unidos para acordar nuevos y mayores mecanismos de cooperación judicial y de lucha contra los grupos armados ilegales que operan en el país. Al término del encuentro, el fiscal Zachary Terwilliger, vocero de la delegación, reveló que el propósito central es desmantelar al ELN, que según él tiene dominio territorial y control sobre el narcotráfico en Colombia. Has the full backing of the U.S. Department of Justice in our common cause of disrupting, disabling, and ultimately dismantling the ELN. El presidente Iván Duque, por su parte, reiteró su denuncia contra Nicolás Maduro, pidiendo que se le reconozca al gobernante venezolano como un dictador protector de los criminales. Han avanzado no solamente en develar esos vínculos, sino que recientemente han incluido al delincuente Tarek El Aissami en la lista de los más buscados criminales a nivel mundial. Estados Unidos y Colombia iniciarán pronto la coordinación de acciones para atacar a los grupos narcotraficantes, comenzando por el ELN, ratificó el fiscal federal de los Estados Unidos. Inocente se declaró el general en retiro del ejército Jorge Romero, quien fue detenido por recibir presuntamente millonarias sumas de dinero a cambio de otorgar convenios con la 4ª Brigada del Ejército en Medellín. Tras su detención, el general retirado Jorge Romero fue presentado ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. En una audiencia en la que no se permitió el ingreso de cámaras de televisión, el ente investigador lo señaló de concertarse con una serie de contratistas para direccionar 26 convenios dispuestos para el mantenimiento de vehículos de la brigada, suministros de alimentación, entre otros fines. Vinculados con algunas irregularidades que considera la Fiscalía sucedieron en la Brigada Cuarta. Se reunían antes de lanzar cada proceso, que se servían de proveedores y organizaban pliegues, al punto de que los mismos proveedores realizaban los pliegues. De acuerdo con la Fiscalía, el oficial se aprovechó de su cargo para obtener millonarias sumas de dinero que eran cobradas a los contratistas en porcentajes cercanos al 10% de cada contrato. Él mandaba dinero y ustedes pagaban a través de la adjudicación de contratos. Durante los años 2016 y 2017, que usted fue comandante de la 4ª Brigada, este contratista fue el único, o sea, Samir Fernández, fue el único beneficiado con contratos que tenían por finalidad prestar servicios relacionados con cafetería y catering. La Fiscalía formuló los cargos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y peculado, cargos que no fueron aceptados por el general en retiro.
La Armada Nacional incautó 1 tonelada de cocaína que era transportada en una lancha rápida cerca de la costa de Tumaco. El cargamento, que podría alcanzar un valor de $30 millones en el mercado internacional, fue inspeccionado por el presidente de la República, Iván Duque. Y se registró la muerte de 5 personas en Balboa, Cauca, por el enfrentamiento entre disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que se disputan el control del narcotráfico. Incertidumbre es la palabra que describe lo que está ocurriendo en el corregimiento de Pureto, zona rural de Balboa, sur del Cauca. Enfrentamientos entre autodefensas llegadas del norte de Nariño y disidencias de las FARC llevan al menos 6 días. Pues son estructuras al margen de la ley que están al servicio del narcotráfico y cada vez que se cruzan en intereses entre ellos, pues hay confrontaciones. Las versiones de la comunidad hablan de al menos 5 muertos en incursiones que comprometen al grupo de autodefensas gaitanistas Héroes de la Cordillera y la célula disidente de las FARC, Steven González. En las últimas horas también se conoció de la incursión armada de encapuchados en el sector del Naya, municipio de Buenos Aires, al norte del Cauca, quienes abrieron fuego en un centro nocturno, causando la muerte de 2 personas. Un análisis de congresistas de partidos independientes y de oposición al gobierno rajó a la administración de Iván Duque en su primer año de gestión en relación con la implementación del acuerdo de paz con las FARC. En este documento de 122 páginas, preparado por congresistas de los partidos independientes y de oposición, que se pregunta ¿en qué va el acuerdo de paz a un año del gobierno Duque?, los parlamentarios rajan la administración nacional en la implementación de esos acuerdos con las FARC. Una alerta roja muy clara. El presidente Duque en sus viajes en Europa habla de su compromiso con el acuerdo de paz, pero acá en la práctica le pone palos en la rueda desde el punto de vista legal. Dicen que el presidente Iván Duque es preso de las presiones de su partido, el Centro Democrático, obsesionado con cambiar los acuerdos. Son inmodificables los acuerdos de paz. Nos gustan, no nos gustan, podrían ser diferentes, mejores, no importa. Durante 3 gobiernos, gane Pepito, Juanito, gane de cualquier partido, no puede tocar, no puede modificar los acuerdos. Y denuncian que el presupuesto para entidades clave en la implementación de la paz está disminuyendo. Ha aumentado el asesinato de exmilitantes de las FARC y el presupuesto para entidades clave como el Centro de Memoria, como la Agencia de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural lo están reduciendo entre un 10 y un 25%. El documento hace análisis del discurso del gobierno, de los recursos para la paz, los avances normativos, la reforma rural integral y la participación política, entre otros. 85 días cerrada, completa la vía al llano. CMI sobrevoló el kilómetro 58 de la carretera que, según la ministra de Transporte, volverá a abrirse en septiembre. Estas imágenes captadas hoy por CMI demuestran el estado actual de la vía al llano en el kilómetro 58. Desde este punto, el viceministro de Infraestructura afirmó que luego de remover el material que permanece sobre la vía, se procederá a instalar una protección para prevenir cualquier tipo de eventualidad. Vamos a instalar las protecciones, vamos a instalar unos tablestacados y en esos tablestacados que nosotros vamos a instalar van a tener más de 6 metros de altura y nos va a permitir abrir la vía en condiciones seguras. Eso es lo más importante. La instrucción del presidente es proteger la vida sobre la vía. Precisamente para poder llegar en un momento que esperamos en el mes de septiembre, abrir por la vía, obviamente de un solo carril, porque la idea es el tablestacado proteger. La concesionaria Coviandes, por su parte, avanza con la limpieza de la vía con cerca de 80 volquetas, 4 retroexcavadoras y 5 cargadores por los 2 frentes de la vía. 45 niños indígenas wayú han muerto en el último año por desnutrición en La Guajira. La Contraloría General investiga los casos de corrupción en el programa de alimentación escolar en todo el departamento. Lo que investiga la Contraloría General de la República es el uso dado a los recursos de los programas de nutrición infantil de La Guajira, donde encontró que en el último año se registraron 45 muertes de niños indígenas por causas asociadas con desnutrición. Sigue habiendo mucha desnutrición y sigue muriendo de niños de hambre. Hay un tema que también es preocupante y temas culturales en los cuales comunidades muy alejadas a veces no confían en temas médicos y eso pues también llevan a que los niños se enfermen, pero siguen muriendo de los niños por esa circunstancia. Las investigaciones en La Guajira también incluyen la forma como se utilizaron 905.000 millones de pesos del Sistema General de Participación que fueron girados en los últimos 3 años a 860 resguardos indígenas. Le dicen necesitamos, por ejemplo, una lancha o un bote. Y cuando vamos a vernos que se perdió, no sé qué, ahí es donde abrimos los procesos, porque los recursos a veces se pierden. Por desnutrición, en 8 años han muerto en La Guajira 4.770 niños, la mayoría guayús, según la Contraloría General. Abrió sus puertas en Bogotá el primer centro de atención para niños en condición de mendicidad. La mayoría de los menores rescatados son de origen venezolano.
Ante el incremento de niños y niñas en las calles, usados para pedir limosna, el distrito abrió el primer centro Abrazar, en el barrio 12 de octubre, a donde fueron trasladados los primeros 40 menores, la mayoría de ellos extranjeros. Aquí pueden estudiar, pueden aprender muchas cosas, ya que en la calle no se aprende nada, porque en la calle lo que pueden aprender cosas malas. Por el momento tenemos 70 cupos, la idea es que nuestro equipo de atención en calle aborde a los padres, les expliquen que no tienen por qué tener los niños en mendicidad. Los niños, muchos en condiciones lamentables, estarán bajo el cuidado de 20 profesionales. Hemos encontrado desnutrición, hemos encontrado enfermedades respiratorias. El centro funcionará entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, de lunes a domingo. La administración de Bogotá estudia abrir un nuevo centro como estos, pero para el cuidado de los menores durante la noche. La Corte Constitucional definirá si los animales son o no sujetos de derechos a partir del caso del oso Chucho, que permanece en un zoológico de Barranquilla, al cual se le otorgó un habeas corpus ordenando su libertad. El alto tribunal estudió una tutela que tumbó un habeas corpus que la Corte Suprema de Justicia le concedió al oso Chucho para que sea trasladado del zoológico de Barranquilla, donde vive actualmente, a una reserva natural en Manizales. Durante una audiencia, los magistrados de la Corte Constitucional escucharon diferentes posiciones para determinar si a un animal se le puede conceder un habeas corpus. Encauzar la protección animal a través de acciones soportadas en la titularidad de derechos como el habeas corpus le daría mayores garantías a la eficacia de los derechos de los animales no humanos. Necesitamos hacer un llamado al Congreso para que haga cierta legislación, para que existan acciones especiales, para que haya entes especiales que protejan a los animales. Entendamos que los animales tienen derecho a ser alimentados, tienen derecho a que se les suministre agua, tienen derecho a desplegar sus comportamientos naturales. Pero pese a que la mayoría está de acuerdo en la protección de derechos de los animales, los expertos aseguran que el oso Chucho no se debe trasladar. Nosotros no vemos ningún inconveniente con que Chucho permanezca en el zoológico, siempre y cuando se tengan algunas cosas importantes como manejos de enriquecedores ambientales, un manejo adecuado de la dieta. Chucho es un animal viejo, es un geronte. Toda decisión de movilización o de actuación sobre la especie debe estar basada exactamente sobre la especie, cuál es su vulnerabilidad, cuál es la salud que tiene la especie. En los próximos días la Corte Constitucional se pronunciará al respecto. En CMI, última emisión, después de la pausa, espere. The governments, please put your heart. Let my parent be free with everybody else, please. Don't leave the child with cryiness. Dramático relato de niña migrante. A su papá se lo llevaron en una redada masiva. Noche mágica para el cartagenero de los Yankees de Nueva York, Giovanni Urshela, 2 jonrones y mucho más en la victoria sobre los Azulejos de Toronto. Ya volvemos. Just keeps raking. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ejecutó la mayor redada antiinmigrante en la última década. 680 personas fueron detenidas en plantas de alimentos en el estado Mississippi. Este es el relato de una niña que fue separada de su padre. The governments, please put your heart. Let my parent be free with everybody else, please. Don't leave the child with cryiness. Esta es Magdalena Gómez, una pequeña que llora desgarradamente tras conocer que su padre fue uno de los 680 inmigrantes indocumentados que fueron detenidos por las autoridades del Mississippi en lo que sería la redada más grande contra ciudadanos ilegales en más de una década. El operativo se llevó a cabo en 7 plantas procesadoras de alimentos ubicadas en distintas localidades de ese estado sureño. Today, as a result of the hard work of these men and women in law enforcement, we have set another record. This time in what is believed to be the largest single state immigration enforcement operation in our nation's history. Horas más tarde, las autoridades anunciaron que más de 300 personas fueron liberadas por causas humanitarias, entre ellas mujeres embarazadas y personas sin antecedentes de inmigración. Sin embargo, el resto de indocumentados que quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos están siendo procesados con base en su historial criminal.
Esta redada se da en medio de las crecientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de realizar estas detenciones en las 10 principales ciudades de los Estados Unidos. Y la Organización de las Naciones Unidas recomienda consumir más vegetales y menos carne para ayudar a frenar el cambio climático. En el informe, la organización afirma que adoptar dietas más sanas y equilibradas basadas en un menor consumo de carne y alimentos a base de plantas puede ser clave para reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 10%. Una legisladora en Kenia fue expulsada del Parlamento por llevar a su bebé de 5 meses al recinto. El presidente de la Asamblea argumentó que los extraños no son permitidos durante las sesiones, incluyendo a menores de edad. La diputada, madre de otros 3 hijos, respondió que llevó a su bebé porque no tenía otra opción y no quería faltar a la plenaria.